Bueno, arratsalde on guztioi, bienvenidos y bienvenidas, buenas tardes. En el día de hoy contamos con David Martín Sánchez, especialista, o de los pocos supongo, en Euskal Herria, que trata sobre todo la historia del pueblo gitano. Es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, cursos de doctorado en la Universidad de Salamanca y, bueno, hoy nos va a hablar, como podéis ver, como bien indica en el título, sobre el pueblo gitano a lo largo de los siglos modernos. Después, que durará esto 45 minutitos más o menos, tendremos un turno de debate, de preguntas, comentarios, todo lo que queráis. Plantearle a David, pues bienvenido sea, ¿de acuerdo? Pues sin más dilación, le cedo la palabra. Arratsalde on, buenas tardes. Gracias a todas las personas que os habéis acercado hoy. Y sorpresas, veo felices reencuentros de gente que me conoce de cuando yo era pequeño, parece. Hoy estamos un poco para hablar de un tema que ha sido poco, por lo menos, divulgado en el currículum de la materia de sociales, de historia en la carrera, en la propia bibliografía, en los ensayos, en las novelas, en cualquier tema que se os ocurre de divulgación, apenas se ha tratado el tema del pueblo gitano. La Asociación de Historiadores Miguel Aramburu me brindó esta oportunidad para estar ahí con todos vosotros y vosotras. Y así que voy a ver si lo hago de manera amena. De todas maneras, a mí me interesa también el después, cuando acabe yo de hablar. Intentaré no ser muy arduo y luego esperaré a que me preguntéis cosas. La charla coloquio, vamos a llamarla así, versa sobre el pueblo gitano en Guipúzcoa durante la Edad Moderna, 1510-1802. Pero nos lo vamos a saltar después si queréis y podemos hablar también y llegar hasta el siglo XXI, hablar de otras provincias de Euskal Herria y lo que se os ocurra. Este tema tiene sentido porque estamos dentro de Guipúzcoa, de unas jornadas que tratan de la historia de Guipúzcoa, porque la tesis doctoral que hicimos hablaba del pueblo gitano en el País Vasco y Navarra en el antiguo régimen. Pero bueno, posteriormente desde Chalaparta, y aquí va un poco de publicidad, hemos editado un ensayo un poco más divulgativo en el que sí llegamos hasta, por lo menos con epílogo, hasta el siglo XXI. Lo que intentamos hacer en estas historias es no salirnos demasiado de la disciplina histórica. Es decir, algo de antropología se nos escapa, algo de sociología también, pero lo que se procura es no caer cuando tratamos estos temas tan peliagudos, en rumorologías, en periodismos mal hechos, en todos estos temas accesorios que siempre rodea cuando del pueblo gitano se trata. Entonces, yo podré responder lo que objetivamente hemos podido entresacar de la documentación y del estudio e investigación con el pueblo gitano. Comparto también, por otra parte, día a día, codo con personas gitanas mi trabajo. Entonces, me sirve de filtro para poder escribir y contaros a vosotras lo que ahora vamos a ver. Ya he adelantado sobre el estado de la cuestión del tema que hay una serie de investigaciones en Europa recogidas sobre todo en unas revistas especializadas sobre el tema gitano, en Inglaterra, en Italia, unos autores también clásicos franceses. En España las grandes referencias de la historia son María Elena Sánchez Ortega, Antonio Gómez Alfaro, quien recientemente falleció. Es una persona que
que desde la libertad que le daba el estar fuera del ámbito académico escribía lo que le daba la gana y ha hecho muy buenas investigaciones sobre el pueblo gitano. Sobre todo ha incidido en el tema de la redada de 1749, pero bueno, también otras muchas cosas. Borrow es un clásico. Aquí hay un autor navarro, Idoate, que se acerca al pueblo gitano, se acerca a los agotes, le gusta este tema, hay algo escrito, pero hablamos de los años 40, 50. Desde entonces, pues poca cosa se había hecho. Rilova, el compañero de la asociación, también en el 2007 hizo un estudio en el que recogía un poco todas las fuentes documentales que de alguna manera incidían en el pueblo gitano, que se podían trabajar a partir de estos textos. La mayoría de ellos son de carácter legislativo y procesal. Entonces, pues bueno, es un buen punto de partida, pero hay que saber procesar todos estos contenidos porque, claro, hay que entender que todos los textos procesales y de carácter legislativo pues van a tener un cariz muy concreto, bueno, en este caso desde el ámbito penal. Entonces, pues sí sirven como documento para estudiar la historia del pueblo gitano, pero hay que también saber leer entre líneas y pararnos un poco más pues, en los testimonios de los propios gitanos en estos textos, saber cribar esa información y no solo exponer meras estadísticas o respecto a delitos, etcétera. Esto lo que quiere reflejar es que no partimos de algo yermo, de algo inexistente. Sin embargo, son estudios muy concretos, casi todos que hacen hincapié, como decimos, a temas legislativos y casi ni uno hace referencia al espacio geográfico que nosotros queríamos hacer, que es aquí, en nuestras tierras vascas. Yo voy a decir cosas que entiendo que son obvias, pero igual mucha gente pues o se ha olvidado o ni siquiera se lo han enseñado en ningún momento, pero parece ser, y desde la lingüística se ha demostrado que el pueblo gitano procede de la India. Aquí abrimos un paréntesis, procede de la India hace 1000 años que se supone que salió. El pueblo gitano se ha formado en Europa, es eminentemente europeo. Otra cosa es que proceda de la India, nosotros también en su origen procedemos de África todos, ¿no? Pues es como hacer una exageración, decir que el pueblo gitano es oriental. Eso no quiere decir que no mantenga rasgos orientales dentro de su cultura que ha conservado, pero eminentemente es europeo. Salen de la India. Todo esto, como decimos, es un estudio desde la filología, desde la propia lengua, desde el romaní. Salen de la India en el año 1000 y a través de los rasgos de la lengua se ve cómo van, o las aportaciones que los diversos idiomas han ido dando a la lengua. Atraviesan pues hacia el oeste, está claro, hacia el este no podían, estaba el Himalaya, hacia el oeste, Persia, Egipto Menor, ahí estamos hablando de Grecia, de los Balcanes. Y parece ser que es un empuje del Imperio Otomano el que hace que definitivamente el pueblo gitano dé el salto a Occidente en el siglo XV. En el siglo XV llegan bajo la capa de peregrinos. Ellos encuentran un buen recurso para la época, un buen pasaporte, el hacerse pasar por peregrinos, porque de esta manera no solo eran intocables, sino que también recibían salvoconductos para atravesar Europa. Es decir, llevándolo a la actualidad, pues estaban en un espacio Schengen de la época moderna por su condición de peregrinos. ¿Qué ocurre? Que cuando las sociedades occidentales descubren la estrategia y ven que estas personas, este pueblo, viene a quedarse y no pasa de largo,
pues empiezan los recelos y empiezan a elaborarse, el legislador empieza a elaborar pues todas las disposiciones antigitanas que vienen, en el caso de España, desde 1499 y bueno, en Euskal Herria, en Navarra, en el siglo XVI, pero es un tema foral que ya aplicaban antes los temas de la corona. Aquí ha habido una doble imposición penal gracias a los fueros. Primera fecha en la península es 1425, la corona de Aragón, 1435 en Euskal Herria, en Navarra, Guipúzcoa 1510, primer texto donde aparece reflejado la palabra gitano. Eso no quiere decir que no estuvieran poco antes, un poco después, pero por todos los estudios que hay de Occidente, todo indica que es este el momento de la llegada masiva del pueblo, masiva, entre comillas, o en bloque del pueblo gitano, principios del siglo XV. Llegan a Guipúzcoa una serie de familias que no abandonará jamás la provincia hasta la actualidad, siglo XXI. Esto es uno de los mitos que queremos desterrar, ya que en muchas ocasiones entendemos que las personas gitanas son extranjeras, son de fuera, no son vascos, no son guipuzcoanos, o así lo vemos, y sin embargo hay una serie de familias que establecen unos linajes aquí desde el siglo XV hasta el siglo XXI inmutables, que se han movido en una itinerancia que no trasvasa del Ebro hacia abajo ni del Adur hacia arriba. Nosotros en la investigación, bueno, ponemos una nueva fecha, 1510, un pleito que encontramos, y bueno, luego hay 1535 en Hernani, donde se ve que se le entrega un dinero a una serie a un grupo de gitanos para que no entren en el pueblo, se les da un dinero para que no entren. Y Gorosabel, el autor clásico, pues situaba hasta ahora la fecha como 1604, que es una fecha que está en las juntas generales ahí registradas. Como hoy en día, porque no ha cambiado tanto con respecto a los gitanos la relación entre sociedad mayoritaria y pueblo gitano, pero bueno, como hoy en día todo el mundo sabe lo que es un gitano y una gitana, pero nadie sabría definirlo, por lo menos desde un modo que no fuera peyorativo. En aquel momento estaba muy claro, porque era el legislador el que definía al gitano. El legislador decía que el gitano tenía una serie de rasgos distintivos, fundamentalmente 3: el traje, el oficio y la lengua. Cuando empiezan a disponerse las leyes antigitanas, se prohíben estos 3 rasgos distintivos, sobre todo el tema del traje y el tema de la lengua. Deben vestir como el resto de castellanos, como así se decía en las pragmáticas, y como así también se dirá en las leyes forales. La lengua no la pueden hablar, se va prohibiendo la lengua, sobre todo a partir del siglo XVII. Bueno, tanto es así que hoy en día un gitano sueco se puede comunicar con un gitano de Serbia, porque hablan la misma lengua con matices, el romaní, el romanés, el romanó, como lo dicen los diferentes filólogos. Sin embargo, ningún gitano, bueno, hay una serie de individualidades que por sí están aprendiendo ellos mismos, pero los gitanos, ningún gitano de aquí, ni portugués, ni del sur de Francia, de Ipar Euskal Herria, podría comunicarse con estas personas. Y hoy en día, que hay tanto movimiento en el que se hacen congresos, pues no hace mucho hubo un movimiento de gitanos y gitanas que fueron a hacer una conmemoración por el Holocausto, donde, bueno, como ya sabéis, también murieron un montón de gitanos. Pues eso me contaban, como que los gitanos podían comunicarse entre ellos, pero los de aquí no podían hablar con ellos, por lo menos había que hablar, pues eso, medio en inglés, medio en castellano. El oficio. El grupo de gitanos que llega a Guipúzcoa
tiene mucha relación con los gitanos del otro lado del Bidasoa, de Lapurdi, lo mismo que con los gitanos del norte de Navarra. Realizan no un nomadismo, sino una itinerancia, y en esa forma de vida utilizan una serie de oficios que les son útiles, es decir, el esquileo, son vendedores, son chalanes. También ellos en los textos procesales se definen como labradores, pero bueno, ahí hay que hacer un matiz. Las leyes obligaban a los gitanos a ser labradores porque eso les arraigaba, les asentaba en un sitio concreto. Y les prohibía hacer otro tipo de oficios que no les permitía controlar de un modo tan eficaz. Entonces ahí ellos dicen ser labradores, pero la mayoría dicen que son esquiladores, chalanes, o sea, vendedores de animales, de caballería. También son músicos, pero aquí en Guipúzcoa, norte de Navarra y Lapurdi, sobre todo por concentrarnos en esta zona, hacían un tipo de música que, bueno, en las fiestas religiosas y fiestas patronales, eran bercholaris, eran tamborileros. Hasta el principios del siglo XX, el chunchunero de San Fermines era una persona gitana, de apellido Echeverría, que iba por delante los cabezudos con el tambor, el chistu. Esta persona era gitana y entonces desterramos también el mito de que todo el gitano es flamenco. Es cierto que el flamenco está muy arraigado en el pueblo gitano. Hoy en día, bueno, pues a partir del siglo XX, sobre todo con las migraciones intraestatales, en el que se mezclan gitanos castellanos con gitanos vascos, pues este componente del gitano castellano con todos sus rasgos identitarios puede sobre el gitano vasco, entonces pues también entra el flamenco, pero anteriormente ellos trabajaban para ganarse el alimento y la música que aquí se hacía, pues era la música que aquí se hacía. Compartían oficio con otras personas que estaban en situación de marginación, como los agotes, por ejemplo, que también eran músicos, eran chistularis. Respecto a la lengua, ya hemos dicho que por un lado se impide que desde el legislador que hablen su lengua, pero también ellos mismos, como eran reconocidos por su lengua, muchas veces en los procesos se dice ni hablaban el guirigay o la jerga gitana, pues, tienden a dejarla de lado y a aprender las lenguas de la zona, de la tierra, que son el euskera, el gascón, y poco a poco también, cuando van abandonando el ámbito rural, como el resto de la sociedad, el francés y el castellano. En ese proceso de pérdida de su lengua gitana y adquisición de nuevas lenguas, pues se producen una serie de pogodialectos, que en la actualidad pues, nos ha quedado el caló, por ejemplo, el vasco romaní, que bueno, algunos estudios de la filología lo han denominado rominchela y demás, que serían una serie de palabras del romaní pues euskaldunizadas, y hoy en día no existe, y así como el caló también es muy minoritario, pero algo queda como un tesoro que algunos lo quieren guardar todavía. Pero el pueblo gitano ha sido poco romántico hasta la actualidad y ha sido muy práctico. Entonces, en los textos aparece como incluso hay personas que son monolingües en euskera porque solo necesitan ese idioma para relacionarse. No hace mucho hicimos un documental sobre la guerra civil del pueblo gitano en el País Vasco, y hablando con una señora de Hernani que ha fallecido hace 3 semanas, nos contaba cómo su padre no sabía hablar en castellano. Ella había aprendido el castellano pero mal. La entrevista en el documental, que lo repartimos gratis, por si a alguien le interesa le puedo decir dónde adquirirlo. Ella misma reconoce que hablaba mal castellano, se casa con un gitano que viene de la Ribera de Navarra, ya castellano, y ya sus hijos pierden el euskera y hablan castellano. Y son sus nietos los que hoy en día, desde un ámbito formal, están recuperando otra vez el idioma. Ya apuntaba al inicio que aquí hay una doble imposición penal.
aquí en las provincias forales y en el Reino de Navarra. Tanto es así que emitían sus propias leyes que permitían expulsar a las personas gitanas de la provincia, en el caso de Guipúzcoa, montándoles en la gabarra y pasándoles al Reino de Francia, tal y como se dice en los textos, solo por ser gitanos. Entonces, ahí se puede entender, en los oficios se nos ha olvidado decir que también entraba el tema del hurto. Era complementario con otros tipos de labores de manutención. Es muy evidente que los textos procesales, bueno, hay que entenderlos también, que hay saltos de 60 años entre un texto y otro, pero está muy presente las personas gitanas en textos penales y hurtos, pero es que daba lo mismo robar unas habas que ser gitano, la misma pena. Para las mujeres era el destierro y el azote y la vergüenza pública. Vergüenza pública consistía en la Edad Moderna en subirse encima de un asno, camiseta bajada, paseo por el pueblo. Para los hombres, dirigirlos a la caja de Soria y las galeras, hasta que en el siglo XVIII se eliminan. Y luego trabajos forzados. Entonces, aquí lo que se hace, en Guipúzcoa concretamente, es demostrando un arraigo con cartas emitidas por los propios alcaldes, se permitía a una serie de gitanos vivir en la provincia. Todos los que entraran de fuera, de Navarra o de Lapurdi, eran apresados, castigados como hemos dicho, y expulsados. Aprovechaban la legislación de la corona y la legislación foral. En 1749 se produce, a partir del Marqués de la Ensenada, se produce una gran redada en la que en una sola noche se apresan unas 9.000 personas, gitanos y gitanas, con la intención de, no se sabe muy bien qué, pero era apresarlos y luego pues mandarlos a las colonias, separar hombres, mujeres, niños por otro lado. Previamente a este plan de exterminio, se podría decir, se requiere al corregidor de Guipúzcoa pues un elenco de las personas gitanas que viven en los municipios de su gobierno. El corregidor responde al Marqués de la Ensenada que aquí no hay gitanos porque sus leyes lo prohíben. Acto seguido le llegan cartas al corregidor desde los alcaldes, desde los prebostes, diciendo no, en nuestros pueblos hay gitanos, te vamos a dar nombres y apellidos. Y así, por ejemplo, en Oyarzun es un caso paradigmático, hemos establecido una genealogía donde Iturbides y Alzurus son apresados para entregarlos a las justicias y llevarlos, pues todos se concentraban pues en Ferrol, en Cartagena, en donde querían llevarlos. Bueno, luego se dan cuenta que muchas de estas personas, las que tenían domicilio fijo, pues tampoco podían apresar a todos y los van soltando poco a poco. De hecho, los que son apresados son aquellos que tenían domicilio fijo, porque eran los localizables. Los que vivían descampados y demás no pudieron ser localizados. Tiempo después, en 1802, en el País Vasco francés, en Ipar Euskal Herria, se produce algo que no se produce en el resto de Francia, en la Francia republicana de entonces, porque ya estamos en la República. Y es que quieren también a los Buamiac, Bohemiens, como dicen en francés, que son los gitanos vascos, que son las mismas familias que vivían en Guipúzcoa, en este caso muchas de ellas asentadas en Siburu, en San Juan de Luz, que participaban de la economía de las villas como vendedoras de pescado y como marinos. Bueno, lo que quieren hacer es una mini escala y apresar a todos estos gitanos vascos, porque parece ser que hay bastantes problemas con los vecinos, no concretamente las dos villas que hemos dicho, sino los que viven en zonas más rurales, pues tema de hurtos, tema de temas sociales. Vamos a partir de que esto, colateralmente sí podemos hablar de un tema racial, pero no era un exterminio físico, sería un tema de control social. Guipúzcoa participa en esta redada de 1802, participa porque el Marqués de las Amarillas, cónsul en Bayona,
lo que hace es pedir ayuda a Guipúzcoa y a Navarra para que cierre las fronteras. Y bueno, también en una noche se apresan a unos 500 personas gitanas que se les dispersan por las landas, se les quiere enviar también a ultramar, pero bueno, justo donde se les quería enviar pierden esa posesión los franceses porque se la arrebata Inglaterra y se queda en aguas de Borraja. Es aquí donde empieza un poco a disolverse aquella parte de las familias guipuzcoanas que vivían en Lapurdi, porque a partir de esta represión ya pues el ser gitano no lleva a nada bueno y se diluyen en la sociedad labortana. Esas mismas familias que están aquí no se diluyen y en los años 20, con el contacto con aquellas familias castellanas que lleguen, pues afloran otra vez su gitaneidad, por decirlo de alguna manera. Os voy a poner un ejemplo muy claro. En Lapurdi hay muchos Echeverrías, muchos Echepares, muchos Urrutias que hoy en día no son reconocidos como gitanos, sin embargo son familiares de estos gitanos que viven en Hernani, por ejemplo. Cuando hay un funeral, estas personas todavía ancianas saben que tienen una ligación con estas otras que están aquí, sin embargo unos son gitanos para la sociedad mayoritaria y otros no lo son. Es un poco la dinámica que las mismas familias en Guipúzcoa o en Lapurdi siguen una dinámica diferente, pues también por lo que hemos dicho, por los contactos con otros gitanos aquí castellanos, por mayor o menor represión. Me he adelantado un poco para hablar de esto. Los Cascarotac es un tipo de grupo humano paradigmático para explicar la heterogeneidad del pueblo gitano, ¿no? Dentro del pueblo gitano que se asienta en toda la península ibérica encontramos pues los gitanos, son todos lo que dirían los antropólogos calós o calé, no son sintis ni otro tipo de ramas de gitanos que quedarían más al norte, los que actualmente hoy les llaman manuches y demás aquí en Iparralde. Son muy heterogéneos, aquí ya decimos los que se concentran, las familias que se concentran en Guipúzcoa, Norte de Navarra y Lapurdi, pues evolucionan de una manera diferente a aquellos que lo hacen en la ribera de Navarra o aquellos que lo hacen más al norte. Sin embargo, los Cascarot es un tipo que nos ayuda a visualizar esta heterogeneidad de personas que llegan en el siglo XVII a Ciburu, sean los extrarradios de San Juan de Luz en aquel momento, donde las guerras entre Francia y España pues dejan abandonado el centro de la villa y lo ocupan estas personas junto con otras personas en estado marginal de exclusión que ya existían, que eran los agotes, que eran moriscos que escapaban también de España. Hacen una amalgama de personas en exclusión y de ahí surgen los Cascarot. Esto dicho así un poco a grosso modo, tendría la dinámica de evolución de este grupo humano es un poco más complejo. Pero predomina el elemento gitano. ¿Y cómo decimos esto? Bueno, todo esto se fundamenta también en investigación, esto es, en los registros sacramentales vemos como estas personas que se les califica de Cascarotac en euskera, ahí en Lapurdi hay registros en euskera desde mucho antes que aquí. Esas mismas personas que se les llama Cascarotac o Buameac, Egiptanocoac también se les dice en los registros sacramentales. Esas mismas personas son las que en Guipúzcoa y en Navarra se les apresa y se les tilda de gitanos. Entonces vamos a ponernos de acuerdo. Si aquí se les llama gitanos y han evolucionado hasta la actualidad como gitanos, estos mismos que vivían en Siburu, que eran Cascarot, eran gitanos. Si no lo eran, los que hoy en día consideramos como gitanos tampoco lo son, para la sociedad mayoritaria. Estas son las familias que han llegado a nuestros días, que son los, como decimos, los Echeverría, los Iturbide, Aguirre, Berrio, Urruti, Altimasvere, Valdés. Luego desaparecen pues, otros apellidos como Zamora. Bueno, Aguirre actualmente tampoco podríamos identificar. Los Iturbide mutan a Larralde. Bueno, hay infinidad. Y estas son las familias que actualmente han llegado. Entonces, ¿qué es lo que hemos querido, los puntos que hemos querido destacar en estas investigaciones, tanto en la tesis doctoral como en el libro? Bueno, primero de todo, que el pueblo gitano en Euskal Herria
está desde el siglo XV y no ha desaparecido. Las mismas familias, la misma gente. Es decir, ha participado de la formación de la deriva, haya ido bien o mal, de la sociedad vasca, como el que más. Eso, sobre todo en Ipar Euskal Herria, queda muy claro en el folclore, en las pastorales, en las mascaradas, aunque no siempre acaban bien parados. Aquí también, bueno, con el tema de los caldereros, es una tradición que, si sois de Donosti, pues todos lo sabréis, comienza a principios del siglo XIX, perdón, y no son gitanos los que salen por primera vez, es una mascarada, podía haber elegido otro tema, los turcos, pero bueno, es a partir de ahí, pero es un reflejo de las personas gitanas que veían en esa época. Vemos una foto, por ejemplo, de una mujer húngara a principios del siglo XX en Guipúzcoa, la que está con el caballo. Estas otras familias, es una familia que vivía, bueno, que parte en Guipúzcoa, parte en Navarra. Todos el pueblo gitano, los de abajo podemos entender que era el pueblo gitano vasco, y estas otras personas que eran los que les llamaban, pues eso, cíngaros en aquel momento, húngaros, eran como si hoy en día lo traemos al presente y entendemos que que hoy es el pueblo gitano del este, que comúnmente se conoce como rumanos, aunque no son todos rumanos, son húngaros, son yugoslavos, son albaneses. Entonces, el contacto entre estos dos tipos de grupos humanos no está probado, no es que se pueda ver objetivamente en unos registros sacramentales. Bueno, esto es lo que es a partir del siglo XX. Yo creo que he ido bastante rápido, he ido intentando señalar una serie de aspectos esenciales, pero a mí lo que me gustaría es ahora abrir este coloquio, esta charla coloquio, este debate, o para que puedan surgir todas aquellas dudas que tengáis y poder continuar con la charla, pero un poco ya a demanda. Pues muchas gracias, que ricasco. Bueno, como esto se graba, hay que pasaros el micrófono, ¿de acuerdo? Oye, muy interesante, ¿eh? Se me ha hecho muy, muy, muy corto, la verdad. Y como Echeverría que soy, además, o sea que encantado. Bueno, levantéis la mano, como siempre, y... Sí, un par de preguntas, por favor. Me ha parecido entenderte que has asociado el tema de los agotes con moriscos expulsados. Yo había oído la teoría también de que eran cátaros, descendientes de los cátaros. No sé, me gustaría, no sé si he entendido mal o lo has dicho así. Y la segunda pregunta es, yo siempre he oído esa tesis de que provienen de India, pero nunca he entendido qué tipo de migración de India fue la de este. O sea, ¿qué era? ¿De qué zona de India? ¿Por qué se exiliaron? Porque, por ejemplo, de los judíos sabemos la razón de la diáspora y todo, pero estos gitanos, ¿por qué salieron de India? ¿De qué parte de India salieron? El romaní, ¿con qué? Has dicho que se han hecho estudios lingüísticos, pero ¿con qué grupo lingüístico se ha hecho el estudio? ¿Con el sánscrito, con el urdu, el bengalí? O sea, es que no sé, nunca he oído una explicación de por qué un colectivo que tiene una cohesión como es el pueblo gitano tuvo que salir de la India. ¿Por qué salió? Si solo salió en el siglo, hayas dicho, hacia el 1000, ¿no? Y no fue posterior la inmigración, o sea, fue una inmigración en un momento determinado. Y yo es que siempre he visto muy confuso el origen de la salida de los gitanos de la India. Si nos pudieras explicar un poquito más. Gracias. Nada, a ti. Me has pillado en dos temas que no controlo mucho. Uno es de filólogos y otro más de antropología, pero algo podré intentar poner sobre la mesa hoy. Sobre los agotes, sí que hay dos personas, dos historiadoras que han trabajado sobre el tema, del Klaus y la otra Antonelli, creo que es. Hablan de diferentes versiones, efectivamente. Una es la de versiones de origen, de los cátaros, restos de ejércitos de mercenarios que trajeron aquí y luego quedaron vendidos.
Aunque la última de las versiones, así como con más fuerza que venía entre la gente que estudia los agotes, era el tema de salud. Es decir, hablamos de leprosos o otras enfermedades que se transmitían, entonces quedaban como acordonados en ciertos barrios de ciertos pueblos. Todos tenemos en la mente el barrio de Bozate, pero bueno, hay otros, en Iparralde hay un montón allí los llaman cagots, y en Espelet, bueno, hay un montón. Y también recientemente una persona del 2016 o 2015, una persona un investigador de Siburu, concretamente creo que intentó relacionar a los moriscos con los agotes. Nosotros desde la historia lo único que podemos probar es que en Siburu vivían agotes, bueno, eso que ha reflejado en la iglesia, cómo han hecho todo el tema del techo de madera, cómo tenían una puerta para entrar ellos, igual que en Bozate, que hoy en día está tapada y escondida por el propio ayuntamiento. La gente allí dicen alegremente que los cascarot, y ves paneles de turismo de los cascarot, pero está muy bonito decir que procedes de los agotes, de los cascarot, porque queda una cosa como muy folclórica, marineros y demás. Pero no queda tan bonito decir que vienes porque ahí cagot es peor que decir aquí agote. Aquí casi agote lo decimos con orgullo, y la gente que desciende de los agotes casi hace reuniones anuales de los agotes. Ya no decir de los gitanos, decir que vienen de los gitanos. Lo que sí está claro es que cuando los gitanos llegan a Ciburu, allí existían agotes y vienen también los moriscos expulsados de España. Entonces hay una mezcla entre estas personas que están en exclusión, como hoy en día. Hoy en día cogemos un barrio en exclusión y se van a mezclar entre las personas que están en exclusión. Da igual la etnia, la condición religiosa, al final se tiende a mezclar entre las personas que están en exclusión. Pues era un poco, pero extrapolarlo al antiguo régimen. Sabemos que el elemento gitano queda muy fuerte porque el legislador así lo marca. Si se hubiera perseguido a los agotes, igual hoy en día estaríamos hablando de familias de agotes o de familias de moriscos. Pero el legislador marca la persecución al elemento gitano porque está tipificado penalmente. Y luego también el tema de la lengua. El tema de la lengua queda entre esta población marginal, se inserta esta lengua. Entonces, bueno, te voy a contar una anécdota. Yo no sé si te estoy respondiendo el tema de los agotes, pero que hay una relación. Hay una anécdota que en esta redada de 1802, cuando se quiere hacer en sigilo, para que cierren las fronteras, para que no se escapen los gitanos de Lapurdi hacia aquí, le echan una bronca monumental, esto sale en un documento del Archivo de Navarra, a un capitán del ejército en Navarra, porque detiene a una serie de personas en Bozate, porque solo por el hecho, él entiende que tiene que detener a estas personas que son gitanos, pero luego lees el proceso y de oficio esquilador. Ahí nos queda la duda si hay una confusión también entre gitano y agote. Le echan una bronca porque, claro, apresa a alguien antes de la fecha. Entonces, ahí se asocia mucho vagabundo, agote, gitano con el tema marginal ya en esta época también. Eso con respecto a los agotes. Con respecto a la India, son los filólogos los que han ido determinando tanto el origen, con el sánscrito evidentemente, claro, como ha dicho usted. La zona del Punjab es donde la sitúan, en el Punjab. Y han ido marcando los ritmos de migración en función de la lengua. Es decir, pues cuando han encontrado unas referencias del romaní con elementos persas, pues dicen, pues ha sido en este momento cuando han ido. Luego, hacia el oeste, pues palabras del griego. En los Balcanes, muchos años. Las razones de su movimiento de la India, pues yo quiero pensar, y ahí he leído también, pues son las de siempre: hambre, guerra. Y en concreto, en el siglo XV, ¿por qué tantos años están en esa zona del mapa y luego en el siglo XV de repente hacen un movimiento tan brusco hacia el oeste? Pues es, como hemos dicho, es el avance del Imperio Otomano. Pues mayor represión parece ser que el que podían encontrar en la zona cristiana europea. Interesante todo lo que has dicho. Yo he leído el libro de Ildefonso Falcone, que es sobre la represión, pero es en Andalucía, y explica muy bien pues cómo, pero ahí explican que eran mucho herrero, que no has dicho, y luego mucho tratado. Mi abuelo siempre comentaban como que los gitanos
eran muy tratantes de ganado. Entonces les intentaban engañar, pues eso, poniéndole, pues quizás era muy viejo y engañándoles, pues eso, como que les faltaba dientes, como que ellos intentaban como venderlo de otra forma. Mucho tratante de ganado y herrero. Y luego yo creo que de herrero en Andalucía y eso, con el golpe del herrero que viene el folclore de ellos, el flamenco, vamos. Gracias. Nada. Sí, a ver, primero era lo de los trabajos. Bueno, lo de Ildefonso Falcones. Yo empecé a leer el libro porque el anterior era el Imperio eres tú, creo. Ese me gustó un montón. No. Ah, vale. Bueno, yo... Vale, pensaba que era el otro. Bueno, no me acabé de leer este libro, pero no me acuerdo por qué, no, ni me gustaba. Pero sabía que iba del tema de la redada, de 1749. Es verdad que en Andalucía el tema de la fragua está presente. Bueno, aquí no, por lo menos no aparece en los textos, cuando se identifica a las personas en los procesos que siempre tienen que decir pues edad, oficio y demás, no. Respecto al flamenco, sí que hay un palo del flamenco que es el martinete, que procede, pues eso, pues sobre todo de la fragua y de los presidios, porque bueno, eso también pasa con los esclavos negros que cuando trabajan cantan, pues ocurría lo mismo. Aquí hay en algún texto también del siglo XVII en el que sí dicen que trabajan con metal. Aquí cogen del euskera, dicen tupiak, las ollas, y las llaman así en el momento, hacen la declaración en castellano, pero dicen la palabra en euskera, tupiak. Y luego ya más recientemente sí que es verdad que trabajan pues muchas cosas de pues, cucharas, cazuelas y bueno, aparte del mimbre, cestos que hacían, pero eso ya es más reciente. Pero han sido eminentemente tratantes y lo siguen siendo de alguna manera u otra. Pues hay muchas personas gitanas que aunque está por desaparecer, se han reciclado y están con el tema del mercado, de la venta. Antes vendían muchos colchones. Yo he conocido gente mayor que me ha contado que iban vendiendo colchones y recogían los colchones de lana. Trabajaban con el pelo, es verdad, es decir, tú le vendías el pelo y ellos vendían el pelo para hacer pelucas. Siempre han sido trabajadores de la venta. Los engaños y no engaños, pues ahí está la picaresca. Bueno, podríamos decir algo así también del marketing actual. El marketing es picaresca, no es picaresca. Lo que sí está claro es que el modo de hacer de las personas gitanas ha tenido una complicidad histórica. Es decir, cuando el ejército necesitaba caballos, aquí en Guipúzcoa mismo, iban de una persona gitana cuando necesitaba urgentemente para conseguir caballos. Los gitanos mayores te cuentan que la labor de coger un caballo que no es tuyo, traerlo y venderlo, se llama quinar. Quinaban caballos en Galicia, en Asturias, los traían hasta aquí, decían vamos a vendérselo a los vascos, ellos eran vascos también, y la gente de aquí sabía exactamente de dónde procedían esos caballos. Cuando quinaban caballos en Guipúzcoa, cruzaban la frontera y ahí se ponían bajo la capa de algún noble labortano y los de aquí tenían que ir, estábamos hablando del siglo XVIII, por ahí, siglo XVII también, tenían que ir a hablar con este noble labortano para recuperar su caballería. Yo me imagino que este noble labortano algo se quedaba de los sobres actuales. Es decir, es cierto y no se puede esconder estos engaños, estos hurtos. El abigueato está muy presente en el pueblo gitano, en los procesos. Pero siempre ha habido, si no hubiera sido necesario, entre comillas, estas labores, no hubiera continuado. O sea, si no hay compradores, no hay vendedores. Hola. Has comentado, bueno, quería preguntar, los gitanos que vienen del siglo XV, que vienen de fuera, ¿en qué momento adoptan el apellido vasco? ¿Y cómo lo adoptan? Porque si se casan con personas del País Vasco es que hay una integración ya en el siglo XV. Bueno, yo creo que el tema de los apellidos, aquí si hay modernistas, va todo a la par. Cuando aquí se pide... Nosotros lo que
la sociedad mayoritaria de hoy en día también, y según avanza, porque ya empezaba el capitalismo en aquella época, quieres nombre y apellido para poder identificar a los pecheros y a la gente que tributa, y si tienen dos apellidos iguales, pues aquí vamos a ponernos dos apellidos para diferenciar. En otros países no hacía falta, eran más diferentes. Los gitanos adoptan el apellido cuando desde fuera se les impone adoptar un apellido. No era necesario. Hoy en día el baile de apellidos, bueno, ahora ya es más difícil de controlar, pero el tema de los apellidos en el pueblo gitano es que les da igual, es algo externo a ellos. Adoptan los apellidos de la tierra en ocasiones porque hay mestizaje, pero en otras ocasiones porque adoptan, una persona es arrestada, los Echeverría, por ejemplo, pues, vienen de Vizcaya, no me acuerdo qué pueblo había, Zuloaga, bueno, no sé, hay un barrio por ahí, y dice que se llama así. Bueno, a partir de entonces, o se pone un mote, Larralde, los descendientes de esta persona, cuando se tiene que identificar delante de las justicias, pues ya pasan a ser todos, cuando se bautizan y demás, pues este era hijo de este que se apellidaba tal, y empiezan a ser, pues a establecer unas familias, pero son algo que necesitan para identificarse, pero no entre ellos, porque ellos siguen siendo todavía de los amadores, o es porque los amadores era una gitana la amadora que era conocida y reconocida por los suyos, y se identifican así. Pero el apellido, mira, nosotros nos han contado incluso en el bombardeo de Guernica muchas personas gitanas que aprovechan para coger una nueva identidad diciendo que han nacido en Guernica, y como se han destruido los archivos de allí, y adoptan una identidad, y en la guerra civil, posteriormente para librarse del servicio militar, para sacarse el carnet de conducir antes de tiempo. Es decir, los apellidos no les importa tanto como a nosotros. O sea, no tiene ningún tipo de importancia el apellido. Está claro que adoptan apellidos de aquí porque son de aquí. Entonces, si aquí hubiese habido alguien en un pueblo que se llamaran Fernández, pues hubieran adoptado Fernández en vez de Echeverría o Echepare o Urrutia. Pero no tiene ningún valor. Es más, para nosotros, para seguir una genealogía, o sea, nos cuesta un montón contrastar porque se cambian de apellidos, también para evitar ser reconocidos, porque claro, si son reincidentes en un delito, pues es peor, ¿no? Entonces es un agravante, entonces vuelven a cambiar de apellido, de nombre, hay una confusión. O sea, para nosotros que investigamos y desde aquí, si se quiere buscar algo exclusivo, pues viene bien, pues eso, Echeverrías, Urrutias, Echepares, Berrios, pero al pueblo gitano hoy en día nunca le ha importado, ni nunca ni ahora, el tema del apellido. Se reconocen de otra manera. Mi pregunta era más, por eso, si era más una cuestión que ellos se inventaban por el territorio en el que vivían, o era porque se habían casado con personas. Las dos cuestiones, pero el que adopta cuando hay un mestizaje con una familia vasca, muchas veces se da la paradoja de que hay personas gitanas que se mezclan con personas no gitanas, todos vascos, y se diluyen dentro de la sociedad vasca mayoritaria. Y hay personas no gitanas que, bien por su tipo de vida, un poco al margen de la sociedad, o bien porque se juntan con estas personas gitanas que están también al margen de la sociedad, se convierten, digámoslo así, en gitanos, que son los que nos han llegado hoy en día. Entonces, nos sorprendería saber cuántas personas en pueblos como Oyarzun, por ejemplo, descienden de gitanos, de estos que se han diluido. O sea, si ellos miraran sus registros y vieran que toda la sangre no es tan pura como aquí se decía con los estatutos de limpieza de sangre y demás, porque descienden de gitanos. Pero también hay muchos gitanos que hoy en día son reconocidos, porque un gitano es gitano cuando es reconocido por el resto de la comunidad del pueblo gitano. Esa es la única manera de ser gitano, ¿eh? Pero, digámoslo que, entre comillas, biológicamente, o no, bueno, no sé cómo decirlo, no procede de estos grupos primigenios del pueblo gitano, pero hoy en día sí son gitanos. O sea, se da esta doble paradoja. O sea, mestizaje hay, y ahí se mezclan los apellidos, pero dejan de ser gitanos. Es como si los vascos que fueron a Latinoamérica, que todavía conservan el apellido, pero ya son vascos, no son vascos, ¿hasta qué generación? Los que hoy en día son reconocidos como gitanos, son los que ellos se reconocen como gitanos, tienen un mestizaje racial, pero cultural, pues sigue siendo ese. Pero bueno, me he ido un poco de los apellidos.
Me ha sorprendido puesto esta historia de los gitanos y del siglo XV y así. Y es que me ha venido a la cabeza cuando leí la novela Carmen, que está escrita por Noé Iparralde, es que me sorprendió. Yo creo que era un recurso literario, que entre José y Carmen se hablaban en euskera. Y parece ser que no era, que era lo habitual, o que era frecuente que entre los gitanos, ya que habían perdido la lengua original, pues se hablaban en euskera. O sea que la relación entre Iparralde, el escritor que escribió en francés, y los del sur, que terminan estos en Andalucía, ¿no? O sea que hay un trasvase de personas y de escritos. Sí, sí, sí. Además, en Iparralde, allí les llaman bohemiens y Uamiak en euskera. Son los mismos gitanos vascos de los que estamos hablando aquí. Pero allí tienen contacto con otro tipo de personas gitanas, que son los intis del norte, los rom, que son migraciones posteriores, que son las que en el siglo XX las gentes de viajes que llaman, bueno, en Francia tienen todo un rollo con sus sitios para aparcar, los manuches. Entonces, estos gitanos vascos que son los bohemiens, que son los que hablan euskera, los que viven en Iparralde, donde se utilizaba mucho pues el euskera, el contacto eran eminentemente más agrarios que las personas gitanas aquí, bueno, pues porque no es lo mismo Lapurdi que Guipúzcoa, o sea, la dinámica, la industrialización y demás, allí se mantiene un poco más la pureza, por decirlo de alguna manera, de estas familias gitanas, que no entran en contacto con las familias gitanas castellanas y tampoco entran en contacto con estas familias sinti y rom que llegan posteriormente, porque tampoco les conviene. Estas familias que en Francia, no sé si sabéis, 1910, bueno, por ahí, establecen un carnet antropométrico en el que todas las personas que eran nómadas, para ellos el carnet de nómadas, pues salían con las fotos, para controlar una especie de pasaporte. ¿Qué ocurre? Que estas cosas, estos carnets los carga el diablo. Cuando sucede la Segunda Guerra Mundial, el pueblo gitano en Europa es masacrado por los nazis. Es decir, ellos tienen sus propios pabellones en Auschwitz. Estamos hablando entre 500.000 y 1 millón de personas gitanas que fueron gaseadas, fusiladas, etc. Aquí también. Bueno, los gitanos vascos, yo no soy de estos. O sea, yo he tenido acceso a los archivos del campo de Gurs. ¿Conocéis al campo de Gurs? Que es donde se llevaba a las personas nómadas en la época de Vichy, bueno, en la Segunda Guerra Mundial. Y no encuentro gitanos vascos en el barracón que estaba destinado a los nómadas. Encuentro apellidos de origen yugoslavo, encuentro también algunos de origen de apellido castellano, pero los bohemiens, bohemiac, no están ahí. Es decir, en ese momento no se les asocia con otros gitanos. Ya me he ido. ¿Qué me habías preguntado? Vale, la relación del euskera. Nada, pues que son de la tierra. Hay estudios muy actuales también hablando de les bohemiens, mi francés es muy malo, les bohemiens du país, que hablan de los gitanos del país. El país, allí dicen Iparralde, del País Vasco. Están muy asociados. Entonces, es normal que alguien de Iparralde, un escritor, quiera meter esta nota pues un poco para lucirse. Pues digo, mira, esto existe así y lo mezclo. Y ahí sale en la película esta la Paz Vega hablando en euskera, ¿no? O algo así, si habéis visto. Aparte de la novela, lo digo, para los que vemos novela y luego contrastamos con la peli, o al revés. La novela Carmen de Mérimée era francés, y entonces francés, de vasco nada. Entonces cuando viene a España al sur pasa por Echalar, es en la época romántica, y entonces conoce a una chica del pueblo que se llama Carmen, de origen gitano se supone, y en esa novela en francés, en ese texto en francés del romántico, aparecen las primeras palabras en
bueno, ¿cómo se llama? Caló, Callí, en romanó, en caló. oui, sí. En romanó. Sí, y el texto francés ha mantenido esas palabras, y esto lo hemos estudiado en traducción, en fin, y de ahí viene Rominchela, pero es distinto. Y Carmen es la gitana vasca que luego se enamora de don José, de no sé qué y tal y cual. Eso es muy conocido. Luego, para la primera pregunta que ha hecho Begoña antes, creo que te llamas Begoña, hay un estudio antropológico, que ha salido en 2016, Agoten in Memoriam, de Mariquita Tambourin d'Amboliñá, Euskeraz d'Amborenea, eso mismo, que habla muchas veces en todas las páginas que tiene el ensayo antropológico, es antropóloga ella, de Baigorri, está escrito en euskera, y habla de la confusión que hacen las autoridades francesas entre los gitanos y los agotes, muchas veces, en muchas épocas de la historia, porque les interesaba, claro. Y luego hemos aprendido en euskera, en filología, que Echeverría es apellido de gitano porque no tienen eche. Eche aquí en Guipúzcoa no se da, en Navarra sí, pero no se da la importancia, no se sabe, es el solar vasco, el que tiene un solar multisecular, euskalduna da. Y los que vienen de fuera, Echeverría, eraikin behar dute, eraikin bat. Eso se nos ha enseñado. Gracias por la aportación, porque ya digo, yo de la novela de Carmen no sabía exactamente pero muy bien. Nadie. Vale, por ahí. Sí, ¿cómo ha ido evolucionando la religión? Porque yo he oído que en Andalucía ahora hay mayoría de protestantes, no sé si baptistas o no sé, bueno, no estoy muy puesto. Bien, como decimos, el pueblo gitano llega aquí y en palabras suyas, de los propios textos, pues dice que vienen un poco a redimirse, que como han estado bajo el Imperio Otomano, pues se tuvieron que convertir al Islam, entonces vienen a redimirse en una peregrinación eterna o de 7 años, depende cómo lo digan, y bueno, pasan al cristianismo. Lo cierto es que con la Iglesia tienen una relación de amor y odio, con la Iglesia católica en este caso, a lo largo de los siglos, de amor y odio. De amor porque les permitía, dentro de estas prerrogativas que tenía la Iglesia frente al gobierno civil, pues que el gitano que escapaba, o la persona en general que escapaba y se agarraba a la puerta de la iglesia, no podía ser apresada. Entonces muchas personas gitanas se agarraron a este derecho de... Uy, no me sale la palabra ahora, pero bueno. Sí, eso es. El derecho del sagrado, vamos, eso es. Acogerse a sagrado, eso es. Por un lado, pues se acogían a eso y, bueno, más que una defensa de la Iglesia, de las personas, en este caso gitanas, era un poco unos litigios que se hacían eternos también con los poderes civiles, y ahí vemos los procesos en los que dicen devuelve a este reo porque lo has sacado de mi iglesia, incluso llévalo al presidio en África, pero dentro de la ermita que tengo yo. Entonces, el pueblo gitano se agarra a estas cosas, como se agarró al tema de la peregrinación, y bueno. Sin embargo, luego también está muy controlado, tanto por la Iglesia como por la sociedad religiosa de la época. Es decir, hay denuncias por haberles visto comer carne en Pascua, trabajar los domingos, son denunciados. Decirles, en los interrogatorios se les pregunta si saben el catecismo. De hecho, una mujer dice que solo sabe el Ave María, pero en gascón. A ver si lo practican, si no lo practican. Y entonces están ahí un poco entre la espada y la pared.
Llegamos al siglo XX, es la Iglesia Católica la que empieza de alguna manera a acercarse a estos barrios chabolistas que surgen no de todos los gitanos, sino de los en exclusión social. Y en este caso, en Guipúzcoa, la mayoría de los gitanos que están en exclusión social y que son chabolistas son de origen castellano. O sea, o vienen del sur de Navarra, mucha gente viene de la zona de Madrid, de Burgos. Estoy pensando dónde hemos encontrado las personas que vienen. La Iglesia ahí hace una labor asistencial fuerte, eso no hay que negarlo. Pasa el tiempo y como en muchos otros grupos humanos, ven que esa religión no les deja empoderarse y surge esta iglesia de Filadelfia, que es protestante, que hoy en día es mayoritaria en Guipúzcoa entre el pueblo gitano. Se empoderan en el sentido de que el propio predicador es gitano, los ritmos de la ceremonia es gitana, con su música, su idiosincrasia, es la manera de hacer. Entonces, aunque soy consciente que en Navarra hay un núcleo de personas gitanas que mantienen todavía, que están todavía muy cerca de la Iglesia Católica, pero aquí en Guipúzcoa eminentemente es evangelista, de la Iglesia de Filadelfia. Y bueno, todavía mantienen las personas que están en exclusión social, que no todos los gitanos, sino aquellos que están en exclusión social, mantienen esa relación con la Iglesia, que es el asunto caritativo, de Cáritas. Es decir, pues necesitas una ayuda y es Cáritas la que en este momento está más cerca. Pero hablamos de la parte del pueblo gitano en exclusión. Si no están en exclusión, aquí mayoritariamente es evangelista. También hay gitanos ateos, comunistas, rojos, sí. O sea, es que todos tenemos una afán a veces por homogeneizar, por simplificar los estudios, pero bueno, el pueblo gitano está en variopinto. ¿Sabéis todos que Iker Jiménez es gitano? ¿De Vitoria? Es que no se os había ocurrido. Bueno, ya lo sabríais. ¿África? Ah, el tiempo. Urrutia. Ah, pues mira, eso no sabía yo. Por poner unos ejemplos, hay de todo tipo de... Dentro del pueblo gitano hay gitanos más visibles y menos visibles. Desgraciadamente visibilizamos a aquellos que están en exclusión social, pero hay muchos otros gitanos. Yo trabajo con personas gitanas todos los días que les da rabia también que les digan, joder, si tú no pareces gitano. Oye, vale. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario? Yo, como tenemos tiempo, sí que me querría sumar. He mirado bastantes expedientes, me he encontrado sobre todo en Álava, relacionando a gitanas, sobre todo, con el contrabando. Y el contrabando que es tan euskaldun como la icurriña, vamos. El contrabando aquí, bueno, os lo podéis imaginar, sobre todo en Guipúzcoa, un territorio de frontera. Y en Navarra, obviamente, vamos. Y Álava porque la frontera en la Edad Moderna está en la línea del Ebro. Entonces, no sé si sabes algo sobre el tema, pero la verdad es que contrabando de tabaco, siglo XVIII, que es un tema muy interesante y algo que ha sido estudiado mínimamente. Por eso lo he encontrado también algo de bibliografía, pero si conoces algo... Sí, y bueno, recogiendo el hilo de lo que estábamos diciendo ahora, que es tan heterogéneo, que sí, es verdad. Yo ese texto probablemente sea el mismo, que habla de una mujer con apellido aragonés, creo que es, y que habla de contrabando de tabaco, y aunque también se cambia el apellido, esa mujer en otro proceso es la misma con otro apellido. Y también se habla muchas veces del bandolerismo en Navarra, en las Bardenas Reales, pero no, esos puestos ya estaban cogidos. No es algo... Sí, el contrabando, por mucho que se diga, yo no he encontrado... Y mira que me he vaciado archivos de toda Euskal Herria, pueblo por pueblo, y no es una cosa... mira, lo que sí me he encontrado es gitanos en el ejército, como algo también así como que no teníamos en la cabeza. En el Castillo de la Mota, en los tercios de Flandes... Sí, de hecho, pues, en los tercios de Flandes debió haber muchos gitanos, de ahí el flamenco, eso dice Félix Grandes.
pero no es una cosa que... Y bandoleros tampoco, ahí había de todo. Dentro de los bandoleros, pues sí, que igual uno de los líderes de las Bárdenas Reales que sale, que se enfrentan con las justicias de los pueblos de la Ribera, era gitano, pero también se dice en aquel momento, es un poco como que hablábamos de los agotes, hay una confusión, un tipo penal confuso, que es el que ha creado, también ha ido delimitando el gitano de hoy en día, como hemos ido marcando. Y a lo que no se han formado aquí son grupos... a ver si lo digo bien, en otras regiones de Europa, por ejemplo en Irlanda o en Suiza, los Jeniches o los Travelers son personas que por su forma de hacer les han llamado gitanos, sin embargo no son gitanos. Aquí no ha sucedido eso, aquí ha habido mezcla, tanto en exclusión como dentro de la sociedad integrada. No ha habido todos estos grupos, eso no quiere decir que muchas personas que no eran gitanas se fueron haciendo gitanos, por decirlo así. Y hoy en día son gitanos, pero bueno, eso se ve un poco en los fenotipos. Pero no existe eso, los travelers que tenemos que salen en los programas de la tele, por cierto, odiosos todos esos programas. Os invito a que apaguéis la tele y cojáis un libro cada vez que ponen un programa de esos en la tele. Eso es Mi gran boda gitana de Irlanda o de... Mira, los Jeniches no han hecho nada sobre ellos, que son unos suizos así que les llaman gitanos, pero son como muy blancos y muy pelirrojos. Pero de contrabando, ya te digo, de contrabando no... Mucho no, algo sí, algún texto suelto sí, pero no una cosa... Más que nada porque es que estaba cogido ya ese puesto. Si quiere le respondo a la señora un momento. Yo no... De la actualidad tampoco puedo analizar demasiado, porque intentamos hacer desde la disciplina de la historia, esto sería ya más un asunto sociológico, incluso antropológico. Pero si hay un pueblo perdedor en el asunto de la droga, es el pueblo gitano. El pueblo gitano no ha recibido nada bueno con la droga, todo lo contrario. O sea, aquel que se supo apartar, se salvó. Aquellas personas que estaban en las barriadas, en las chabolas, que se supo apartar, se salvó. Pero todos los demás que tuvieron un contacto, o sea, no hubo nada bueno. O sea, no salió ningún beneficio. Bueno, muchos de ellos no solo eran vendedores, sino también consumían. Y ellos, ningún gitano que conocemos nosotros, o sea, hoy en día se puede decir, esta persona se benefició. Sin embargo, de personas no gitanas sí podemos decirlo. Bueno, es que ricasco, lo primero. Y lo segundo, hay muchas veces que se habla de la cultura gitana y a mí me da la impresión de que casi siempre que me acerco a algún texto divulgativo en el que se habla de la cultura gitana, no sé hasta qué punto estamos hablando de cultura gitana o de cultura fruto de marginalidad, que podría ser cualquier otro colectivo deprivado culturalmente o lo que fuera. ¿Hay algún texto que realmente entiendes que podría ayudarnos a entender qué es esencial en la cultura gitana, sabiendo que la cultura es algo dinámico, que no es algo que es estático y que efectivamente... Pero hay unos rasgos culturales actualmente que no se identifican con lo que es marginalidad o que podría ayudarnos a todos a tener una visión más positiva del tema? Pues súper difícil, porque ya digo, yo no soy antropólogo, ¿eh? Lo que voy a decir ahora es mi opinión, o sea, no es nada científico. Mi opinión es que no hay un texto, porque caemos en, por ejemplo, desde la historia, en ensayos que son muy poco gitanos, muy objetivamente documentales, en los que no se hace criba, los que no se analiza, no se lee entre líneas y solo se exponen los textos que se encuentran sin analizar estructuralmente la sociedad. O si no, últimamente también caemos del otro lado, que es textos más desde la sociología, la educación social, la antropología, no lo sé, en los que el buenismo y el victimismo tampoco hacen nada en pro de sacar a la luz algo objetivo. Como no existe la objetividad,
hay que creer en la multisubjetividad y coger un montón de libros y con todos adelante crearnos nosotros. Yo lo que opino de la cultura del pueblo gitano es que lo que nosotros vemos de ellos es un rasgo que está presente siempre en las personas gitanas en exclusión social. En las que no están, algunas lo tienen y algunas no. Los rasgos positivos, que tampoco sabría decir, ya te digo, pido perdón si hay algún antropólogo en la sala, que yo destaco, que se han mantenido y que no sé si son exclusivamente gitanos o no, pues es el tema que siempre se dicen también, que es el tema de la familia, el tema de no encajar en el sistema capitalista, y que va relacionado con el tema de la familia, de las relaciones sociales, la concepción de vida. Hay aspectos que quedan, pero yo no sabría, ya digo, es una cosa antropóloga, que quedan todavía en el imaginario del pueblo gitano. El pueblo gitano tiene un tema relacionado con la India. Hay un autor que se apellida Rodríguez, que hizo un estudio, es un filósofo antropólogo sobre gitaneidad, creo que se llama, publicado en el 2011, que hablaba de esas reminiscencias de la cultura oriental que queda en el pueblo gitano. Por ejemplo, el tema de hoy en día un gitano, por ejemplo, es como muy escrupuloso. Y eso queda con el tema de la contaminación, que es muy oriental. Pues estas personas igual sí que te sacan estas pequeñas cosas que la gente igual no sabe. ¿Por qué es escrupuloso? Pues porque me lo han transmitido, el tema del contacto, del contaminarse, del beber después de otro, de las castas, de estos rasgos culturales orientales. Yo no sabría explicártelo, pero sí que hay. Se apellida Rodríguez y es del 2011 y es de Barcelona el que lo ha hecho, filósofo antropólogo. Y yo destacaría el tema de la familia y de la concepción de la vida, del aquí y ahora. O sea, tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Una vida llevada así al extremo no encaja en nuestra sociedad. No encaja. No puedes irte del trabajo sin fichar porque un familiar tuyo está en el hospital. Eso lleva cosas buenas y cosas malas. Nosotros dejamos a nuestros mayores solos en el hospital. Ellos jamás. En una mesa, yo estoy presente, aunque el abuelo fume, como se dice, se le escucha y se le respeta hasta que acaba de hablar. No es abuelo tonto tal. Al niño igual. Se les incluye en las ceremonias, a los niños. Se les incluye quiere decir, estamos hablando de familias no en exclusión social, ¿eh? Se les incluye quiere decir, no me emborracho como una cuba en una boda y a los niños por ahí, a los viejos también, sino que se integra a todos. En nuestra sociedad solo cuentan entre los 21, que ya somos guerreros, hasta los 65. A partir de ahí ya no contamos. Y los de antes tampoco cuentan. Pues esto es un rasgo cultural que no sé si es gitano, porque seguramente en otras épocas en nuestra sociedad también se haría eso. En el pueblo gitano se mantiene. Un poco. Si no hay más preguntas o comentarios, agradecerte de corazón, David, muy interesante todo, a todos y todas vosotras la asistencia y emplazaros al mes que viene, en junio, que creo que trata sobre, la conferencia del mes de junio trata sobre el euskera, en este caso sobre la situación lingüística del euskera en la Edad Moderna, un estudio de Madariaga Orbea, creo recordar, hablo de memoria, que publicó hace poco por Eusko Ikaskuntza. Es un trabajo increíble de creo que de 1000 y pico páginas. Yo creo que merecerá la pena porque es lo más actual sobre el euskera que podamos encontrar. Y dicho esto, pues nada, muy buenas tardes, eta eskerrik asko etortzeagatik.